Muy buenas noches, bienvenidos a este estudio bíblico que realizamos hoy desde Santa Rosa del Sur de Bolívar. Hoy lunes 15 de septiembre del año 2025 y como siempre a esta hora reciban nuestro abrazo, nuestro saludo. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos en esta noche, dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad que tenemos de podernos congregar a través de esta herramienta digital, a través de este grupo en el cual queremos nutrirnos espiritualmente de la palabra de Dios. Como siempre, vamos a invitarlos a que nos acompañen en la oración. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos dé su guía, sabiduría y entendimiento para poder comprender este plan maravilloso de Dios. Oremos. Padre Santo, Dios amoroso, te damos gracias por este día que termina y la noche que llega. Gracias porque nos das el privilegio de comenzar esta semana sabiendo que estás allí acompañándonos, cuidando de nosotros, llenándonos de ti. Gracias por tu infinita misericordia que nos permites hoy podernos reunir, de poder hoy tomar tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo nos ilumine y entendamos el propósito de este estudio bíblico. Llénanos de sabiduría, ayúdanos a entender el propósito de tu palabra, ayúdanos a crecer en gracia y conocimiento. Todo esto lo ponemos delante de ti en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, vamos entonces a tomar la espada de doble filo, esa espada que revolotea y que llega y penetra a lo más profundo de nuestra vida espiritual. El tema trazado para esta noche lleva como título ¿Cuándo se acabará el sufrimiento? Así se llama el título del mensaje de esta noche, del cual queremos aprender muchísimas cosas acerca del reino de Dios. ¿Cuándo se acabará el sufrimiento? Es una importante noticia de entender que Dios pronto va a terminar con el sufrimiento de la humanidad. Pero empecemos diciendo que la belleza, las maravillas del universo, lo majestuoso de nuestro planeta Tierra, comprueban la existencia de un Dios amoroso, un Dios que está lleno de misericordia. Sin embargo, toda esa hermosura se ve estropeada, se ve empañada por la maldad, la crueldad, la miseria, la violencia que hoy vive la humanidad alrededor del mundo. Y la pregunta surge, ¿de dónde proviene tanta maldad? ¿Tiene Dios el poder para acabar con esta maldad? ¿Desaparecerán esas maldades alguna vez? La humanidad, hermanos, lleva milenios padeciendo los terribles azotes de la guerra, de la pobreza, de los desastres, la delincuencia, las injusticias, las enfermedades y, desde luego, la muerte. Y en los pasados 100 años, el sufrimiento en la humanidad ha sido mayor que nunca. Es de una gran escala. Enfrentemos nosotros estos sufrimientos en esta vida con la fortaleza que viene de Dios, pero también con la esperanza de que un día terminarán las penas y el sufrimiento del ser humano. Aunque aparentemente no hay quien ponga fin a tanta maldad, injusticia, sufrimiento, enfermedad y todo el caos que hay en el mundo, ¿acabará alguna vez todo esto? La alentadora respuesta es que sí, y muy pronto. La Biblia afirma que nuestro Señor Jesucristo es la esperanza para toda la humanidad. No hicimos nada para merecer el perdón y la bondad de Dios, pero Jesucristo es quien podemos hallar la seguridad de que el sufrimiento pronto acabará. Tengamos paciencia y afirmemos nuestro compromiso
con el Dios omnipotente, omnisapiente, omnisciente, el Todopoderoso. Cuando Dios perfeccione nuestras vidas, cuando Cristo venga en su gloria a gobernar y a regir los gobiernos humanos, y cuando nos levantemos de entre los muertos como las primicias de nuestro Dios, jamás volveremos a sufrir, porque seremos gloriosos, seremos perfectos e inmortales y libres del dolor. La palabra de Dios, la Biblia, promete que el inicuo o el malvado ya no será más, pero los mansos poseerán la tierra y verdaderamente hallarán su deleite exquisito en la abundancia de paz. ¿Por cuánto tiempo? La propia Biblia responde a esta pregunta. Dice Salmos, capítulo 37, versos 10 y 11. Los justos mismos poseerán la tierra y residirán para siempre sobre ella. Salmos 37, 10. Versículo 11, versículo 29. Cuando Dios elimine la maldad y el sufrimiento sobre la tierra se transformará en un paraíso donde la gente podrá vivir para siempre y con salud perfecta. La Biblia predice que Dios limpiará toda lágrima de sus ojos y la muerte no será más, ni existirá más el sufrimiento, ni el clamor, ni el dolor. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. En este nuevo modelo de gobierno dominado por nuestro Señor Jesucristo, la Biblia nos promete en Isaías capítulo 11, versículos 1 al 6. Si de un tronco viejo sale un retoño, también de la familia de David saldrá un renuevo, un rey. El Espíritu de Dios estará sobre él y le dará sabiduría, inteligencia y prudencia. Será un rey poderoso y conocerá y obedecerá a Dios. Versículo 3. No juzgará por las apariencias, ni se guiará por los rumores, pues su alegría será obedecer a Dios. Versículo 4. Defenderá a los pobres y hará justicia a los indefensos. Castigará a los violentos y hará morir a los malvados. Su palabra se convertirá en ley. Siempre hará triunfar la justicia y la verdad. Versículo 6. Cuando llegue ese día, el lobo y el cordero se llevarán bien. El tigre y el cabrito descansarán juntos. El ternero y el león crecerán uno junto al otro y se dejarán guiar por un niño pequeño. Versículo 7, la vaca y la osa serán amigas, sus crías descansarán juntas, y el león y el buey comerán pasto juntos. El niño jugará con la serpiente y meterá la mano en su nido. En Jerusalén, de aquel día, no habrá nadie que haga daño, porque todos conocerán a Dios, y ese conocimiento llenará todo el país, así como el agua llena el mar. Versículo 10, cuando llegue ese día, subirá al trono un descendiente de David y juntará a todas las naciones. Su país alcanzará la fama y el poder. Hermanos, imaginémonos viviendo en un mundo sin sufrimiento, en un mundo donde reine la paz, donde reine el amor de Dios, un mundo sin delincuentes, un mundo donde podamos dormir con las puertas y las ventanas abiertas, un mundo donde no haya guerra, donde no haya enfermedades, donde no haya desastres naturales. Imaginemos despertar cada mañana sin preocupaciones económicas, ni discriminación, ni opresión. ¿Le suena demasiado bueno para ser verdad? Bueno, es cierto que ninguna institución del hombre podría jamás alcanzar ese sueño, pero Dios ha prometido que Él va a eliminar todas las causas del sufrimiento. Y observemos las siguientes promesas que vienen de la misma palabra de Dios. Dios tiene un propósito que va mucho más allá de esta vida. En su gran designio considera a Dios el sufrimiento como algo necesario para el ser humano, algo que cada persona que responda a su llamamiento tiene que afrontar. Sin embargo, la mayoría de las personas o no están respondiendo a esto o ignoran totalmente este magnífico propósito de Dios.
Por lo tanto, en el presente siglo malo, en el que estamos viviendo, como dice Gálatas capítulo 1, versículo 4, Dios está permitiendo que los seres humanos aprendan lecciones que son muy fundamentales. Dios quiere que la humanidad sepa que el pecado produce horribles consecuencias y que desde el huerto del Edén nosotros mismos nos hemos acarreado mucho dolor porque hemos rechazado las instrucciones del Creador. El ser humano voluntariamente ha rechazado la ley de Dios, ha desechado su palabra. Aunque hemos sido engañados por la influencia maligna y corrupta de Satanás, los seres humanos tenemos que aceptar toda la responsabilidad por las consecuencias de nuestras acciones. Si el hombre hubiese escogido seguir los caminos del Creador, los caminos de Dios, en lugar de seguir los caminos de Satanás, el mundo podría haber sido un lugar de paz, un sitio de seguridad, un sitio de felicidad. Y Dios se ha propuesto que aprendamos lecciones de esto, por dolorosas que sean. La Biblia registra que en muchas ocasiones Él ha querido disuadir a las personas de seguir en sus malos caminos, pero la inmensa mayoría ha rechazado repetidamente sus mandamientos, tal como lo hicieron Adán y Eva en el huerto del Edén. Entonces, ¿cuál es la reacción del hombre ante los mensajes de Dios que han sido continuos? Por ejemplo, después de que Dios liberara al antiguo Israel de la esclavitud de Egipto, hizo un pacto con los israelitas, quienes prometieron guardar sus mandamientos, pero recordemos que ellos rechazaron ese acuerdo. Después Dios envió muchos profetas, cuyos mensajes fueron preservados para nosotros en la Biblia, para advertirnos, para exhortarnos. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 16, nos dice: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de los profetas, hasta que subió la ira del Eterno contra su pueblo y no hubo ya remedio. En lugar de hacer caso, ellos perseguían y hasta mataban a los mensajeros de Dios, mataban a sus profetas. Por medio de Isaías, Dios habló de cómo repetidamente rechazaron su camino de vida, rechazaron su ayuda. Dice Isaías capítulo 65, versículo 2, extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde. Como ellos no quisieron responder, Dios sentenció para el pueblo de Israel un castigo nacional. El imperio asirio conquistó a Israel y lo llevó al cautiverio en el siglo VIII antes de Jesucristo. Y de un siglo después, el reino de Judá fue conquistado por el rey Nabucodonosor de Babilonia y llevó al pueblo de Judá al exilio. Años después, parte de la nación de Judá regresó a su patria y allí fue donde Jesús predicó a los descendientes de Judá cerca de 5 siglos después de su regreso. Cuando ellos escucharon el mensaje de Jesús, en el que les exhortaba al arrepentimiento y a la obediencia, ¿cuál fue su reacción? La mayoría lo rechazó, tal como habían rechazado a los profetas, y luego crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. En ciertas ocasiones, Dios envió profetas para advertir a las naciones gentiles. En toda la historia leemos solo de un ejemplo en que toda una nación no israelita se arrepintió temporalmente de sus pecados después de recibir la advertencia de Dios. El profeta Jonás le predicó a la antigua ciudad de Nínive y les dijo a sus residentes: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás capítulo 3 versículo 4. El rey y el pueblo de Nínive se arrepintieron de sus pecados y Dios no los destruyó.
Jonás capítulo 3 versículos 5 al 10. Y más tarde, sin embargo, volvieron a su maldad. Como resultado de ello, ejércitos enemigos los conquistaron en el año 612 a.C. La historia, hermanos, nos muestra que aunque Dios ha ofrecido gratuitamente su ayuda y su guía a todas las naciones, ellas la han rechazado sistemáticamente, tal como lo hicieron Adán y Eva. Hoy el ser humano sigue rechazando el camino de Dios. Hoy en día, la humanidad sigue con las mismas actitudes de antes. En la actualidad no somos diferentes. La humanidad todavía rechaza las instrucciones de Dios. La Biblia está disponible en casi todo el mundo. Sin embargo, relativamente son muy pocos los que la leen con regularidad y aún son menos los que la obedecen. No solo desobedecen las instrucciones de Dios, sino que cada vez hay más personas, entre las que se llaman a sí mismas intelectuales, que la rechazan completamente. Incluso algunos dirigentes religiosos que afirman creer en la Biblia tienen dificultades para aceptar varios pasajes que están escritos en la palabra de Dios. Ellos mismos deciden cuáles partes de la Biblia quieren obedecer y cuáles no tienen que hacer caso. Hay quienes desechan el Antiguo Testamento y quienes desaprueban los mandamientos de la ley de Dios. Salomón resumió acertadamente la condición humana cuando escribió en Eclesiastés capítulo 1 versículo 15, como dice el dicho, nadie puede enderezar lo torcido ni cortar lo que no tiene. Históricamente, la humanidad ha rechazado las instrucciones de Dios y continúa haciéndolo. Al rechazar la revelación de Dios, rechazamos la única solución verdadera y perdurable que tienen nuestros problemas. Por lo tanto, el dolor y la angustia, la miseria, la violencia, continúan entre las naciones. Como resultado de ello, desde el primer siglo hasta ahora, Dios ha llamado tan solo a unos pocos para que salgan de el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Y se conviertan en sus siervos fieles. Estas personas son llamadas ahora para que ocupen un lugar en el reino de Dios como reyes y sacerdotes. Estas personas han sido llamadas para prepararse y ser parte de la familia integral de Dios junto a nuestro Señor Jesucristo. El resto de la humanidad permanece en tiniebla espiritual. Buscan el entendimiento y significado de la vida, pero ignoran las razones por las cuales se enfrentan a tanto sufrimiento en el mundo. El apóstol Pablo habló de personas en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 7 leemos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Versículo 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujeres cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Versículo 7, que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Estas personas, engañadas por Satanás y cautivas por el pecado, la humanidad como un todo ha sido cortada del entendimiento de Dios y no se da cuenta de que es el blanco de la ira y del odio del diablo. Efesios capítulo 2 versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira,
lo mismo que los demás. El hombre, hermanos, culpa a Dios por el sufrimiento y el mal que hay en el mundo, pero Dios no es el culpable. La responsabilidad recae directamente sobre nosotros porque hemos decidido rechazar su guía para seguir el camino del pecado, y también sobre Satanás por su engaño a la humanidad. Pero ¿cuándo terminará todo esto? Las buenas noticias son que Dios no ha desistido de llevar a cabo su plan maravilloso de redimir a toda la humanidad. Así como les dio a Adán y a Eva la libertad de escoger, así también les ha permitido a las naciones y a los hombres seguir sus propios caminos. Dios permite que el mundo sufra para enseñarnos importantes lecciones de que no podemos encontrar paz duradera, seguridad y gozo sin Dios. Estamos aprendiendo la dura lección de que no podemos gobernarnos a nosotros mismos, apartados de Dios y de sus leyes. Y el resultado final de nuestros esfuerzos será que poco antes del regreso de Jesús a la tierra, la humanidad estará al borde de la autoaniquilación. Jesús dijo en Mateo 24, versículo 21 y 22, voy a leer la Nueva Versión de la Biblia Española. Habrá entonces una angustia tan grande como no la ha habido desde que el mundo es mundo, ni la habrá nunca más. Si no se acortaran aquellos días, nadie escaparía con vida. Mateo 24, versículo 21 y 22. Esta fue una advertencia que hizo Jesús hace casi 2000 años. Solo en tiempos recientes hemos llegado a poseer el poder necesario para destruir todo este globo terráqueo. Los dirigentes de gobierno, la ciencia, la religión creen que la única forma en que podemos evitar la destrucción es por medio de un sistema internacional de colaboración. Dice un reconocido científico, escritor y entrevistador de programas de televisión. Él dice que el poder absoluto de las revoluciones científicas obligará a las naciones de la Tierra a colaborar a una escala jamás vista en la historia. Y luego añade, en el fondo siempre existe la posibilidad de una guerra nuclear, una pandemia mortal o el colapso del medio ambiente. Jesús profetizó que los esfuerzos de las naciones por alcanzar la colaboración pacífica fallarán. Advierte que la guerra no se acabaría, sino que se incrementarían en estos tiempos finales. Mateo 24, versículos 6 al 8, nos dice la palabra de Dios. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Hermanos, el sufrimiento no iba a desaparecer en un santiamén, sino que se intensificaría, dice la palabra de Dios, versículo 21 y 22, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Dios está permitiendo que la humanidad trate de autogobernarse a sí misma, aunque al hacerlo esté hundiéndose en las tinieblas espirituales. Pero como ha rechazado los mandamientos de Dios, no puede tener éxito. Dios hará que todas las personas lleguen al punto de reconocer que sin su intervención no pueden encontrar la paz mundial y no podrán terminar con la miseria y el sufrimiento. Como el Dios viviente y justo es, nuestro Creador no permitirá que el mal y la injusticia continúen indefinidamente. No dejará que nos aniquilemos.
enviará a Jesucristo a esta tierra para gobernar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice Apocalipsis capítulo 19, verso 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes, Señor de Señores. El Mesías intervendrá en el momento de la crisis más grave de la humanidad. Daniel capítulo 12, versículo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. De hecho, hermanos, Dios tendrá que terminar todo y empezar de nuevo cuando sobrevenga la destrucción mundial descrita en los capítulos 6 al 19 de Apocalipsis y en otras profecías bíblicas. Cristo intervendrá para establecer un reino justo y recto y empezará a corregir la injusticia y la iniquidad en el mundo. ¿Cómo encontrarán finalmente la paz los que sufren? El plan de Dios incluye una forma de redimir a todos los que han sufrido y han muerto en el pasado sin entender por qué sufrían. Miles de millones de seres humanos han visto y han muerto a lo largo de la historia sin conocer a Dios, sin entender su propósito. La gran mayoría no ha escuchado hablar de Cristo durante su vida. Vivieron y murieron en la ignorancia acerca de Él y sin comprensión alguna del plan de Dios. La Biblia revela que después de 1000 años del regreso de Cristo, Dios volverá a la vida a aquellos que vivieron pero no recibieron el entendimiento ni el propósito de Dios. Los resucitará una vida física temporal y les dará la oportunidad de ejercitar su libre albedrío, pero vivirán en el mundo de Dios, no en el mundo de que Satanás mantiene cautivo, y entenderán el verdadero conocimiento espiritual. En esa época tendrán que escoger el camino de vida de Dios o rechazarlo deliberada y conscientemente en su pleno conocimiento. Su elección determinará y recibirá vida eterna, o si perecerá en el lago de fuego, descrito en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, donde nos dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta será su verdadera oportunidad de conocer a Dios y recibir la salvación, porque anteriormente estaban apartados de Dios debido al engaño del diablo. Estas personas, cegadas por Satanás, nunca pudieron comprender el propósito de Dios. Pero cuando Dios los resucite, vivirán en un mundo en el que su verdad estará libremente disponible para toda la humanidad. Jeremías capítulo 31, versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Eterno, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Eterno, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Isaías capítulo 11, versículo 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Eterno, como las aguas cubren el mar. Para reflexionar acerca del inmenso sufrimiento que el pecado ha causado a lo largo de la historia, y podrán escoger un camino distinto, con pleno entendimiento de las consecuencias del pecado y del sufrimiento que trae. La mayoría de las personas harán la elección correcta y se van a someter a Cristo como su único Señor y Salvador. Este es un camino, cuando lo escojan, las llevará a la vida eterna. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, se describe esta resurrección. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Dios resucitará a estas personas y después serán juzgadas de acuerdo con los patrones bíblicos, según la forma en que respondan al entendimiento espiritual que entonces habrá recibido por primera vez. El presente mundo malo no es justo y nunca lo será,
como hemos visto, es el mundo de Satanás, no el mundo de Dios. Pero Dios es perfectamente justo, santo, recto, amoroso, misericordioso. En su plan ha incluido un tiempo en el que va a transformar al mundo y le va a dar a la humanidad la oportunidad de ser redimida. Cuando todo esto suceda, todo el sufrimiento de la humanidad será borrado. En Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 al 4. En esta cita bíblica se describe el momento en que ya no habrá más sufrimiento. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21, 3 al 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más dolor, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué palabras más alentadoras tiene Dios para la humanidad? Entonces, si sabemos todo esto, ¿qué debemos hacer? Actualmente, muchas personas tienen un concepto erróneo que también era muy común en los días de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. En su época, la gente suponía que la salud y la riqueza de la persona eran un indicativo de su justicia y de su culpabilidad. Se creía que aquellos que tenían una vida cómoda y próspera habían sido bendecidos por Dios, en tanto que aquellos que sufrían de pobreza, de enfermedades y de otras adversidades habían sido maldecidos divinamente por sus pecados. Jesús mencionó este concepto cuando la gente le contó acerca de una tragedia que había conmovido a los habitantes de Jerusalén. Bajo las órdenes del gobernador romano, varios hombres habían sido brutalmente asesinados mientras ofrecían sacrificios en el templo. Jesús les preguntó, Lucas capítulo 13, versículos 2 y 3, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Para aquellos que escucharon las palabras de Jesús, era totalmente incomprensible que semejante tragedia pudiese ocurrir mientras alguien estaba haciendo algo bueno. No lograban comprender por qué Dios podía permitir semejante desastre. Jesús les aclara que nadie está exento de las altas y bajas de la vida. ¿La lección cuál es? A menos que nos arrepintamos, todos pereceremos. Luego reforzó esta lección con otro ejemplo. Lucas capítulo 13, versículos 4 y 5. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Tales muertes prematuras y trágicas fueron simplemente la consecuencia de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Las víctimas no eran más pecadoras que otras personas. Fueron víctimas ocasionales de eventos fortuitos, pero sí eran pecadores y, como ocurre con todos los pecadores, estaban destinados a morir. Esto también se aplica a nosotros. Tal vez no seamos víctimas de la violencia o del colapso de un edificio, pero somos pecadores y tarde o temprano nuestra vida llegará a su fin. Cuando entendemos esto, la advertencia de Jesús debería penetrar profundamente en nuestra conciencia. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Sabiendo que vivimos en un mundo lleno de miseria, de crueldad, de maldad, de violencia, en el que la tragedia puede ocurrir en cualquier momento, ¿no deberíamos tomar en serio la advertencia de Jesús de arrepentirnos y de empezar a poner en armonía nuestra vida con la de Él? Como Jesús dijo al hombre al que sanó de su enfermedad que había sufrido por muchos años, Juan capítulo 5, versículo 14, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Cristo esperaba que nos arrepintamos
Nuestro Señor Jesucristo está esperando que nos arrepintamos y nos volvamos a Dios. De hecho, dice Hechos capítulo 17, verso 30. Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿a qué? A que se arrepientan. Hechos capítulo 17, verso 30. Sabiendo que nuestra vida es corta, sería mejor que nos concentráramos en las cosas que son más importantes para nuestro Dios. Si usted, hermano, está sufriendo, ¿qué debería hacer? Lleve su problema delante de Dios en oración con fe y pídale que le dé consuelo y fortaleza. En el libro de los Salmos leemos cómo en muchas ocasiones el rey David le pedía a su creador que lo librara de sus aflicciones. Uno de los propósitos de Jesucristo fue el de aliviar nuestro sufrimiento. Él no es ajeno al sufrimiento humano y ofrece su consuelo, su ayuda y esperanza a todos aquellos que sufren. Dice Mateo capítulo 11, versículo 28-29, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, no debemos desanimarnos por el mal que domina hoy al mundo. Saber que el sufrimiento ocurre por razones válidas nos ayuda a enfrentar la pregunta de por qué Dios permite el sufrimiento en primer lugar. Dios es soberano y es finalmente quien está al control de todo lo que acontece en el día a día. Es Dios quien ha prometido liberar al mundo del sufrimiento, no ahora, sino cuando Cristo regrese a esta tierra a establecer el reino de Dios. Jesús nos dice que debemos orar por la llegada de ese reino, perseverar en el camino de Dios y esperar pacientemente hasta que esto ocurra. Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En cuanto a usted y su vida, asegúrese de haberse rendido a Dios en arrepentimiento genuino, tal como Jesús nos ordena en Lucas capítulo 13, versículo 3. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cuando Cristo vivió en la tierra como Hijo de Dios hace casi 2000 años, entendió que había venido a un pueblo que gemía por las injusticias y el dolor. Hablando de ese mundo, en Mateo capítulo 4, versículo 16, se nos dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Esa luz era Jesús mismo y la verdad de Dios que revelaba. Jesús le dijo a la gente que su responsabilidad era volverse a Dios. Versículo 17 de Mateo 4 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto es lo que tenemos que hacer por encima de todo. No podemos evitar el sufrimiento en un mundo lleno de crueldad y de maldad. Pero si nos volvemos a Dios, podemos experimentar el consuelo y la esperanza de aguantar o de aguardar un mundo libre del dolor y el sufrimiento. Habrá un gobierno justo sobre esta tierra, dice Daniel capítulo 2, versículo 44. En los días de aquellos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será reducido a ruinas, y el reino mismo no será pasado a ningún otro pueblo. Triunfará y pondrá fin a todos estos reinos, y el mismo subsistirá hasta los tiempos indefinidos. Daniel 2, versículo 44. El reino de Dios es un gobierno celestial y su rey y soberano es Jesucristo. Él tomará el lugar de los líderes y gobernantes actuales en el mundo y se asegurará de que la voluntad de Dios se realice en la tierra, igual que se está realizando en todo el universo.
El reino jamás será sustituido por ningún gobierno humano, pues el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de modo que la paz está garantizada. Dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Cristo regrese en su reino, van a desaparecer las religiones falsas. Satanás mismo sigue transformándose en ángel de luz. No es, por lo tanto, gran cosa el que sus ministros también sigan transformándose en ministros de justicia, pero su fin será conforme a sus obras, como dice 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 14 y 15. Las religiones falsas quedarán expuestas como lo que son creaciones de Satanás, y todas van a desaparecer de la faz de la tierra, al igual que el fanatismo religioso y el derramamiento de sangre. Así, quienes aman al Dios vivo y verdadero podrán adorarlo con una fe y con un espíritu y con verdad. Por fin habrá paz y unidad cuando Cristo regrese con el reino de Dios. En el reino de Dios no existirá la imperfección. Dios mismo estará con ellos y limpiará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será más, ni existirá ya más el lamento, ni el clamor, ni el dolor. Las cosas anteriores han pasado, dice Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 y 4. El Eterno, el Padre, hará esto posible mediante su Hijo, quien dio su vida por la humanidad, como dice Juan 3:16. Bajo la dirección de Jesucristo, los seres humanos serán perfectos. Ya no habrá más sufrimiento, ni llanto, ni dolor, pues Dios mismo estará con ellos y borrará toda lágrima de sus ojos. Pronto la imperfección y el sufrimiento serán cosas del pasado. Los justos mismos poseerán la tierra y residirán para siempre sobre ella, dice Salmos 37, versículo 29. En el reino de Dios desaparecerán los espíritus malignos. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 3. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Desaparecerá toda influencia diabólica y los demonios serán atados y arrojados a un abismo, un estado de completa inactividad. No podrán seguir controlando a los seres humanos. Qué agradable será vivir en un mundo libre de la influencia de Satanás y sus espíritus malignos. Los últimos días de este sistema llegarán a su fin. Los últimos días culminarán en lo que Jesús ha llamado la gran tribulación. La tribulación será grande en el sentido de que tendrán lugar calamidades sin precedentes en la historia humana, las cuales conducirán a una guerra del gran día del Dios Todopoderoso, conocidas por muchos como el Armagedón. Apocalipsis capítulo 16, versículos 14 al 16. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Versículo 16. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Los amadores de la justicia esperan con anhelo el fin de este malvado mundo maligno. Veamos solo algunas de las muchas bendiciones que tendrán bajo el reino de Dios. Dios hará aún más. Una gran muchedumbre, dice la Biblia, vivirán en un mundo nuevo, lleno de paz, en el reinado de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios asegura que una incontable gran mayoría sobrevivirá a la gran tribulación y morará en un nuevo mundo donde haya justicia, equidad y paz.
Apocalipsis capítulo 7, versículos 9, 10 y 14. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Versículo 14. Y dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Sus miembros le atribuirán la salvación a Jesucristo. Dice el versículo 29 de Primera de Juan. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el reino de Dios, la educación de Dios producirá grandes beneficios. En el milenio, la tierra ciertamente estará llena del conocimiento del Eterno. Esta educación de parte del Creador incluye instrucciones para vivir en armonía con el prójimo y con la naturaleza. Dios permite, dice Isaías 48:17. Dios promete, dice: yo, el Eterno, soy tu Dios, aquel que te enseña para que te beneficies a ti mismo, aquel que te hace pisar en el camino en que debes andar. Isaías 48, verso 17. Nuestros seres queridos van a resucitar. Cuando estuvo en la tierra, Jesús resucitó a su amigo Lázaro a una vida física. Esta fue una pequeña muestra de lo que hará como el rey del reino de Dios. Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros escucharán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de muerte. Habrá paz y justicia para siempre bajo el mandato de Cristo. Desaparecerán la injusticia. Jesús sabe leer la mente y los corazones del ser humano. Por ello podrá distinguir entre los justos y los malvados. Quienes no quieran dejar sus malos caminos no podrán vivir en el milenio junto con nuestro Señor Jesucristo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Eterno, ellos heredarán la tierra, dice Salmos capítulo 37, versículo 9, versículo 10. Pues he aquí, a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Lo que hemos visto hasta aquí, hermanos, en este estudio bíblico, son solo unas cuantas de las muchas profecías bíblicas que apuntan a un brillante futuro del milenio bajo el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el reino de Dios gobierne sobre la tierra, habrá siempre abundancia de paz, dice Salmos capítulo 37, versículo 11 y el versículo 29. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Versículo 29, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Y todo lo que ha causado tanto sufrimiento a la humanidad será eliminado. Dios ha dado su palabra, dice Apocalipsis 21:5. Mira, voy a hacer nuevas todas las cosas. Estas palabras son fieles y verdaderas. Nuestro Dios eterno pondrá fin al pecado y por ende el sufrimiento de la humanidad. Cada lágrima que se derramó, cada angustia y cada martirio se convertirá en alegría, porque estaremos junto a nuestro Dios. Miren, estoy creando cielos nuevos y una tierra nueva, y nadie volverá siquiera a pensar en lo anterior. Alégrense, regocíjense para siempre en mi creación. Y miren, yo crearé una Jerusalén que será un lugar de felicidad, y su pueblo será fuente de alegría. Me gozaré por Jerusalén y me deleitaré en mi pueblo, y el sonido de los llantos y los lamentos jamás se escuchará en ella. Isaías capítulo 65, versículos 17 al 19. Así dice la palabra de Dios. Si no tenemos una relación firme con Dios a través de Jesucristo,
no tardemos en comprometernos de todo corazón, pues esta es nuestra garantía que estaremos con Él, pase lo que pase, y que el sufrimiento pronto tendrá su fin. Nada se compara con lo que nos espera al lado de Dios. Estamos siendo preparados y adiestrados para gozarnos en el reino de Dios. ¿Le importa a Dios el sufrimiento de la humanidad? Indudablemente, Dios es todopoderoso y podría eliminar la maldad en cualquier momento. Sin embargo, si lo hiciese, se invalidaría la razón por la cual permite que el mal exista y continúe momentáneamente. El propósito de Dios al crear seres humanos con voluntad propia requiere que se les permita escoger la opción entre el bien y el mal, o escoger la vida. Más aún, al permitir que estas decisiones vayan acompañadas de sus consecuencias, ellos aprenden importantes lecciones. Y si bien las lecciones de Satanás, las tentaciones de Satanás incitan a los seres humanos a la maldad, aquellos que con la ayuda de Dios le resistan desarrollan un carácter justo, santo y verdadero de Dios. Pero Dios solo permitirá que la maldad continúe por un tiempo limitado hasta que sus propósitos se cumplan. A Dios ciertamente le preocupa lo que usted y yo vemos en este mundo que nos sirve de hogar. Por el bien de aquellos que están dispuestos a arrepentirse, Jesucristo vino en la carne para llevar sobre sí mismo la carga de la pena de muerte y el sufrimiento que la maldad ha causado, y regresará de nuevo para enderezar el camino de este mundo maligno y perverso. El gobierno de Satanás está empeñado en destruir lo que Dios está haciendo, pero tengamos la seguridad de que no podrá desbaratar los propósitos de Dios y que la maldad del reino de Satanás llegará pronto a su fin. Dentro de poco, Jesús va a regresar a esta tierra a establecer y restaurar el reino de Dios. En la oración modelo que Él le dio a sus discípulos en Mateo 6, versículos 9 al 13, nos dice que oremos todos los días por aquel reino futuro que vendrá y acabará con el poder de Satanás sobre este mundo. En este mismo bosquejo de oración, Jesús nos dice que le pidamos a Dios, líbranos del mal. Debemos orar constantemente para que nos proteja en el peligro de este mundo, de este peligroso ambiente de este mundo y también de su líder hostil. Satanás y sus demonios serán encarcelados por 1000 años durante el gobierno justo de Cristo sobre la tierra y luego liberarnos una vez más por un breve periodo, para que se cumplan los propósitos de Dios de ayudar a las personas a aprender lecciones y crecer mientras resiste la tentación. El reinado de Satanás llegará pronto a su fin y él será arrojado junto a sus demonios a un lago de fuego para que no perturben más al ser humano. Al final, toda la gente que escoja el camino del diablo y continúe rechazando a Dios y rehusándose a arrepentirse, también será arrojado al lago de fuego y aniquilarla. La maldad dejará de existir para siempre. La Biblia, hermanos, nos dice lo siguiente en cuanto a lo que sucederá cuando la maldad ya no exista. Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Sí, a Dios sí le importa toda la maldad, toda la violencia, la crueldad y el dolor que ésta produce serán abolidas y habrá amplio acceso al árbol de la vida. Aún más, todo el sufrimiento provocado por los males de esta era será puesto en la perspectiva correcta. A pesar de lo difíciles que son las pruebas, el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables
con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos capítulo 8, versículo 18. Al final, todo lo que la gente haya soportado en esta vida valdrá la pena. La maldad se acabará por fin y para siempre. Que Dios acelere, hermanos, la llegada de ese tiempo tan maravilloso y feliz. Que aprendamos lecciones importantes ahora que vienen la fiesta de trompetas, la fiesta de expiación, la fiesta de tabernáculos y último gran día, donde Dios muestra ese plan maravilloso de salvación para la humanidad, porque Dios ama al ser humano y espera que todos procedan al arrepentimiento. Muy bien, hemos llegado a la parte final de este interesante estudio que lleva por título hoy, ¿cuándo se acabará el sufrimiento? Muchas gracias, hermanos, por acompañarnos. La invitación para mañana, Dios mediante, estará con nosotros Oscar Darío Sierra desde Santa Rosa del Sur de Bolívar. A todos deseándoles una feliz noche, que el Dios Todopoderoso nos conceda una noche maravillosa, que podamos tener sueños reparadores, que nos podamos levantar y contarle a nuestro Dios todo lo que nos sucede desde el mismo momento en que nos levantamos hasta que nos acostamos. Invitación para que nos preparemos para el último ciclo de fiestas y Dios nos permita seguir en estos estudios bíblicos para seguir creciendo en gracia y conocimiento, adquirir esta sabiduría maravillosa para que Dios nos siga preparando, porque sabemos que vamos a estar en el reino de Dios, acompañando a nuestro Señor Jesucristo, colaborando en la obra, llevando este mensaje. Nos estamos alimentando de todo el plan de Dios para poderlo enseñar también en el milenio, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese a esta tierra a traer paz a la humanidad. Entonces nosotros vamos a enseñar lo que estamos aprendiendo hoy. A todos muchas gracias, una feliz noche, que el Todopoderoso nos acompañe y nos bendiga. Feliz noche y hasta pronto.